Bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia, clase número 5. En esta oportunidad estaremos compartiendo dentro de la unidad 1, Naturaleza de la Teología Cristiana, fuentes y métodos de la teología. Bien, es importante destacar que para poder lograr cualquier conocimiento o para poder encontrar la información verdadera, de acuerdo a metodologías de investigación, a ciencia, a nivel académico, nosotros podemos realizar investigaciones. Sin embargo, estas investigaciones también deben centrarse en fuentes. Asimismo, en la teología, nosotros vamos a encontrarnos con fuentes que van a dar las pautas o que van a ser el motivo de estudio principal para realizar la investigación y lograr justamente el conocimiento que se pretende en la teología cristiana. En este sentido, vamos a explorar lo que son las fuentes necesarias y vitales para poder estudiar la teología cristiana. Dentro de las divisiones principales vamos a encontrarnos con las fuentes autoritarias y las fuentes secundarias. Como fuentes autoritarias, nosotros vamos a encontrarnos que la Biblia es la mayor fuente autoritaria. La teología cristiana, como la ciencia de la única religión verdadera y perfecta, se basa en los archivos documentarios de la revelación de Dios mismo en Jesucristo. La Biblia es la regla divina de fe y práctica y la única fuente autoritaria de la teología. Jesucristo, como la palabra o el verbo personal y eterno, es la única revelación verdadera y adecuada del Padre. Vemos entonces en este sentido que la Biblia está centrada justamente en la revelación de Dios a través de Jesucristo. En este sentido, la Biblia se convierte en esta regla de fe, ¿no? Y en esta regla práctica para estudiar o para tener en cuenta lo que es la teología. Entonces la Biblia es la principal fuente autoritaria para el estudio y la investigación en lo que es teología. La Biblia nos dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El testimonio de Jesucristo es la última palabra. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ha confirmado muchas profecías y palabra del Antiguo Testamento. Si nosotros estudiamos la palabra de principio a fin, vamos a encontrarnos con Jesucristo siendo el motivo principal en la Biblia y viendo muchos mensajes tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento que se confirman en la llegada de Jesucristo. Bien, entonces las fuentes autoritarias estaría centrada primero en la Biblia, Dios y Jesucristo, ¿no? Objetivamente, es la revelación de Dios mismo en Cristo cómo se registra y se presenta la Biblia. Subjetivamente, la misma verdad revelada vive en la conciencia cristiana de la Iglesia que nace y se nutre por la fe en Jesucristo. Si nos vamos por el lado objetivo, vamos a encontrarnos que la Biblia es el centro de la fuente autoritaria de la teología. Si nos vamos por el lado subjetivo, vamos a ver de que la Biblia, plasmada en la conciencia cristiana, puede nutrir la fe, ¿no es cierto? Y a partir de aquí justamente es que se ha derivado, por ejemplo, la Iglesia católica, la Iglesia protestante, ¿no? En su momento, subjetivamente, por la interpretación, las costumbres, ¿no? Y la revelación a través de la conciencia. Entonces tenemos que tener en claro que existe la objetividad en la Biblia y también puede existir la subjetividad, ¿sí? Entonces, dentro de las fuentes autoritarias para la teología cristiana, la Biblia debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Es por eso que
en esta materia también más adelante vamos a poder estudiar la Biblia, cómo es que se ha llegado a tener la Biblia que conocemos, de qué partes está compuesta, y vamos a conocer justamente los hechos científicos que nos dan la pauta y nos confirman la inspiración desde Dios en la realización de la Biblia. La Biblia que tenemos ahora es una condensación de las enseñanzas de Cristo, reunidas y extendidas a su significado pleno por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Acá están subrayados la palabra Biblia, Cristo y Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar justamente a poder comprender estas enseñanzas condensadas en la Biblia. La Biblia significa toda la revelación y toda la revelación significa la Biblia. Con esto entonces estaríamos diciendo de que la Biblia es la fuente principal autoritaria para la teología. Bien, dentro de las fuentes secundarias vamos a tener 4 fuentes, ¿no? La experiencia, las confesiones, la filosofía y la naturaleza. Brindando algunas de las características principales de cada una de estas tenemos. Dentro de la experiencia no se refiere simplemente a la experiencia humana, sino se refiere a la experiencia espiritual del ser humano, ¿no? A través también del Espíritu Santo. La palabra en Juan 7:17 nos dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estas son palabras de Jesucristo. Nos está diciendo entonces que la experiencia también podría ser una fuente de conocimiento para vivir las enseñanzas de Dios, ¿no? Se conoce a Dios por medio de una relación espiritual. Y esta es una verdad que justamente la Biblia nos enseña, de que Jesús, Dios, tienen o desean tener una relación directa con el ser humano, ¿no? Fuente secundaria a través de confesiones. Las confesiones pueden ser individuales o colectivas. Como formulaciones colectivas de una fe común, constituyen testimonios públicos de cómo la Iglesia comprende y enseña las doctrinas bíblicas. Por lo general comienzan como convicciones individuales y gradualmente son reconocidas en forma oficial, ¿no? Si nos vamos por el lado religioso directamente, vamos a encontrarnos con que cada tipo de religión, si podríamos decir de esa manera, va a tener sus propias confesiones o sus propios credos, ¿no? Sin embargo, debemos tomar en cuenta de que la fuente principal, la fuente primaria, es la Biblia, por lo que cualquier confesión, ya sea individual o colectiva, debe ser sometida a la fuente principal, es decir, debe haber un filtro bíblico en este tipo de confesiones. Fuente secundaria, la filosofía. Es la fuente formal de la teología o la que le da forma. Anteriormente habíamos comentado de que la palabra teología se utilizaba mucho antes de Cristo, incluso antes de la Iglesia. Sin embargo, fue necesario hacer una delimitación y mencionar lo que se llama teología cristiana, ¿no? Ocupa un lugar como fuente secundaria de la teología por su capacidad para sistematizar y racionalizar la verdad, presentándola en una forma apropiada para ser asimilada por la mente. Entonces, este tipo de fuentes secundarias probablemente nos puede ayudar a manera de sistematizar y de racionalizar la verdad, ¿no? Podríamos hacer estudios comparativos, por ejemplo. Colosenses 2:8 nos dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Nuevamente la Biblia nos alerta y nos dice de que se debe tener cuidado, ¿no? Y se debe tener un filtro en la palabra de Dios, en la Biblia, para poder
utilizar este tipo de fuentes secundarias. Otra fuente secundaria es la naturaleza. La Biblia reconoce que la naturaleza revela a Dios, no solo por las frecuentes referencias a la obra de la naturaleza, sino mediante declaraciones directas. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 al 4 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra comparte sabiduría. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol. Vamos a ver entonces que la naturaleza es creación de Dios y es una revelación también de cómo es Dios. Sí, es interesante ver la creatividad, por ejemplo, de Dios en la creación, en la naturaleza, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros somos testigos de la creación maravillosa de Dios. Desde el ser humano, sí, la creación más importante de Dios, seguido de la naturaleza, los cielos, la tierra. El Salmos 19, versículos 1 al 4 nos está confirmando aquello. Entonces, la naturaleza también es una fuente secundaria dentro de lo que es la teología cristiana. Para culminar esta parte, quisiera presentarles el Salmo 119, versículo 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Recordando, la palabra de Dios justamente actúa como una lámpara a nuestros pies, es decir, la palabra de Dios es quien guía nuestro camino. Y en el estudio de la teología no es la excepción, por lo que la Biblia es esa fuente primaria, esa fuente de autoridad primaria que nosotros en la teología cristiana vamos a tener. Cualquier confesión, cualquier tipo de enseñanza debe ser filtrada y sometida a la luz de la palabra de Dios para que la teología cristiana tenga un fin en su estudio adecuado, un fin correcto, ¿no? Entonces, concluyendo esta parte, la palabra de Dios es la fuente más importante para la teología cristiana. Y en la palabra de Dios está la revelación de Dios a través de Jesucristo. Bueno, con eso concluimos esta clase. Agradezco su atención. Bendiciones.